¿Cansados? ¿No? ¿Ya despiertos? ¿Sí? Espero hayan tomado su café y que estén listos. Quizás la lluvia, pero algunos se nos estarán uniendo en el resto de esta jornada de la noche. Sabemos que algunos están todavía llegando y qué bueno poder compartir con ustedes en este día, el día de mañana, y esperamos poder estar en alguna otra oportunidad en medio de ustedes. Y también les invitamos a Houston, al camp, allá que ya es en un mes, en menos de un mes, ¿no? Por allí. Ahí les estamos esperando que puedan acompañarnos. Muy bien. Bueno, antes de compartir en esta oportunidad, en mi proceso de desarrollo ministerial, yo fui llamado al ministerio, pues desde que casi a los 3 meses de yo conocer esta vida en Cristo, ya sabía que tenía un llamado en mi vida. Y a través de varios años, bueno, uno va entendiendo que uno necesita activarse en el llamado que uno tiene en su vida. La realidad es que lo menos que yo quería era ser pastor. Sí, servir a Dios, apoyar en cualquier cosa en una congregación, pero nunca estaba en mi mente ser pastor. De hecho, luché varios meses hasta que a través de todo un proceso Dios trató en mi vida en que yo debería de comenzar algo, y ya después de varios meses de luchar, pues comencé en mi casa un grupo que se fue convirtiendo después en un grupo más grande. Y bueno, como comienzan muchas congregaciones, pero yo no quería ser pastor no porque no quisiera servir al cuerpo, sino porque sabía que era una responsabilidad muy grande, y yo no quería esa responsabilidad sobre mi vida. Yo quería enseñar, pero no estar al frente de personas y ver sus problemas y enfocarme en sus vidas. Era algo que yo no anhelaba. Pero bueno, les digo esto porque desde ese tiempo, yo desde muy joven comencé a moverme en el mundo empresarial. Desde yo creo que es algo que a veces traemos como una marca. Yo desde los 8 años de edad hacía en casa, teníamos un proyector, entonces invitaba a mis amigos y les cobraba por ver una película y les vendía palomitas y refrescos. Entonces tenía ahí mi cine y después tenía una tiendita ahí, ponía una mesa con dulces y me gustaba eso del negocio. Y a los 16 años yo vendía casas, me iba muy bien vendiendo casas. Yo estaba estudiando después la carrera de Derecho, estudié, y antes de terminar la carrera yo decidí no seguir estudiando porque en ese tiempo yo ganaba más dinero que la mayoría de los abogados, y decía yo no voy a terminar una carrera para después dedicarme a ir a los juzgados con papeles. No es lo mío. Y bueno, decidí no continuar y terminar mi carrera. No conocía todavía la vida en Cristo. Era una persona muy fiestera, me gustaba mucho la fiesta, y casi todo mi dinero lo utilizaba con mis amigos en las fiestas, desperdiciando los talentos y los dones que Dios depositó en mi vida. Cuando a los 22 años de edad conozco esta vida en Cristo,
Entonces, estando en los negocios, lógicamente el enfoque, los valores, lo que uno quiere edificar, todo cambia. Y comenzamos entonces a entender que todas las cosas que Dios pone en nuestras manos, en realidad no son nuestras, son de Él y son para Él. Y a través de los años, bueno, hemos fundado diferentes empresas. Mi hermano es socio mío, mis hijos son socios míos y cada uno se enfoca en alguna área de las diferentes empresas. Y hemos visto cómo Dios nos ha bendecido, prosperado en ese aspecto. Creemos en que fuimos llamados en las funciones que cada una persona pueda tener. Fuimos llamados a que también los hijos de Dios podamos manifestar y que tengamos empresarios con mentalidad de reino, no gente que habla de esa prosperidad en donde tú dame para que Dios te dé. No, prosperidad basada en gente que produce, en gente que realiza una función productiva, en empresas que están haciendo las cosas de manera excelente y que hijos de Dios preparados, habilitados, capacitados pueden llegar a crecer empresas grandes y fuertes y sólidas. Creo que la iglesia ha perdido, y digo ha perdido porque en un tiempo la iglesia tuvo una mentalidad empresarial. La iglesia del siglo XVIII, del siglo XIX, era iglesia que enseñaba los principios de cómo ser productivos. La iglesia en un tiempo tuvo las mejores universidades del mundo, estaban en manos de la iglesia. Los mejores hospitales estaban en manos de la iglesia. Era la función de gente que entendían que la vida en Cristo no era algo que tenía que ver con lo que hacíamos el domingo, sino era algo que tenía que ver con la vida cotidiana. No había una separación, sino que lo veían como la función de Dios en mi vida. Por lo tanto, un tiempo, sobre todo en la nación norteamericana, pues los hijos de Dios tenían ese entendimiento, en donde ellos veían que su función en la sociedad era para glorificar a Dios y que todo lo que hacían era para que la gente pudiera ser beneficiada con el mensaje y con la vida de Cristo. Las universidades más grandes y más famosas como Yale y Harvard fueron fundadas como plataformas de reino para capacitar y habilitar empresarios para que ellos pudieran en su sociedad manifestar la mente de Cristo y que pudieran influenciar en el medio donde ellos se desenvolvían. Esta mentalidad se cambió cuando la iglesia preparó las maletas a principios del siglo XX y vino un énfasis muy fuerte en que nos íbamos. Y en el énfasis de irnos, y no estoy hablando de que cambies tu posición escatológica, pero en el énfasis desmedido en irnos, la iglesia dejó estas actividades productivas para prepararse a irse. Y el resultado es que la iglesia perdió áreas importantes de influencia y las maletas bien empacadas, pero que no nos sirven para funcionar en la tierra que Dios nos ha encomendado. Por lo que, si nosotros estamos hablando de la edificación del Cristo corporal, del Cristo corporativo, necesitamos comprender que parte vital de esta edificación y de manifestar las verdades de Cristo son la
habilitar, son la capacidad de habilitar gentes para toda buena obra. Y toda buena obra no es solamente la predicación del Evangelio. Toda buena obra es toda buena obra. La función ministerial debe también ser transformada a que necesitamos capacitar a los santos para estas buenas obras, para las obras que puedan glorificar a nuestro Padre en esta tierra, para que gente pueda comprender cómo en su entorno, cómo en la función que realizan, pueden ellos tomar la sabiduría de Dios y funcionar de una manera más precisa para que pueda Dios ser conocido por la gente en donde ellos están caminando y donde ellos están influenciando. Desde el principio, Dios le dio la responsabilidad de la tierra al hombre. Y yo preguntaría, ¿cuándo Dios le quitó al hombre la responsabilidad de la tierra? ¿Cuándo fue que se lo quitó? Nunca. Entonces, esa es la razón por la que la cultura de los pueblos es un reflejo de los conceptos que esa cultura, que esa gente tiene acerca de Dios. Y siempre fue así. En la historia de Israel, la cultura y las costumbres de cada época eran un reflejo de lo que sucedía en la vida espiritual de las personas. La sociedad manifestaba la condición del espíritu del hombre. Las cosas no han cambiado. Cada cultura refleja la condición del espíritu de los hombres, la condición de las naciones, la condición de la sociedad es un reflejo de la condición del espíritu. Cada reino o cada cultura que ha decaído moralmente fue producto de una religión equivocada, de conceptos errados al respecto de Dios. Roma cayó porque internamente se destruyó a causa de una religión equivocada. Vemos que nuestra sociedad cada vez está más perdida en sus conceptos y que surge una generación que está vacunada contra Dios. No quieren saber de Dios. Lo que hace muchos años no era permitido, hoy es común. Es como si todo el mundo tuviera derecho a expresar y hacer lo que quisieran. Y el problema de esto que está pasando en la sociedad, el problema no es el mundo, señores. El problema es la iglesia. Muchos dicen, ¿por qué Dios, si es tan bueno, permite que haya tantas cosas malas en el mundo? Bueno, te doy un ejemplo. Si yo te rento mi casa o le rento mi casa a alguien y esa persona, cuando le rento mi casa, comienza a hacer algo indebido en mi casa, el problema no es mío. Yo legalmente le entregué la posesión de mi casa, aunque es mía. Esa persona adquirió los derechos para vivir y realizar lo que él quisiera en esa casa. Entonces, yo no soy el responsable si esa persona se droga en la casa que yo le renté.
Yo no puedo llegar a esa casa que es mía y entrar sin el permiso de esa persona. Yo debo respetar algo porque le di un derecho legal sobre la posesión de esa propiedad. Yo necesitaría tocar, esperar que él abra, porque tiene posesión legal. Yo soy el propietario, pero él tiene la posesión legal. Entonces, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero al hombre le dio la autoridad de esta tierra. Si la condición de la tierra está mal, no es porque Dios no esté haciendo nada, es porque a nosotros nos dio toda la autoridad en esta tierra. Dios no puede hacer nada sin la intervención de los hombres en la tierra. Escucha, todo lo que Dios va a hacer en la tierra, lo va a hacer a través de Cristo corporativo. Lo va a hacer a través de aquellos que tenemos la vida de Dios, que hemos recibido su vida y que somos ahora la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Él ahora está en nosotros y nosotros ahora estamos en Él. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y Él está en nosotros caminando en esta tierra. Nosotros fuimos bautizados en Él y Él fue bautizado en nosotros. El que se une a Cristo, un espíritu, es con Él. Entonces, Dios, todo lo que va a hacer en la tierra, lo va a realizar a través del hombre, porque al hombre le dio la autoridad de esta tierra. Inclusive la salvación del hombre. Dios no podía salvar al hombre, no podía producir redención en el hombre a través de un ángel. No lo podía hacer a través de un ente espiritual. Solamente un hombre podría redimir esta tierra. Y ese es Jesucristo, hombre. Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso necesitamos entender todo lo que Dios va a hacer en esta tierra, lo va a hacer a través del hombre. Nosotros a veces estamos esperando que Dios haga algo y oramos incorrectamente y decimos: Dios, haz algo, cambia las condiciones de la tierra. Mientras que Cristo está sentado esperando que sus enemigos, mentalidades, conceptos, preceptos, estatutos, pensamientos, culturas contrarias sean puestas por estrado de sus pies. Y eso lo puede hacer únicamente el Cristo corporativo en la tierra. Entonces, nuestro llamado es un llamado mucho más allá de hacer una reunión dominical, mis amados hermanos. Nosotros estamos debemos edificar la gente que va a producir la transformación en las naciones. Yo sé que muchos pensarán que esto es una cosa mística, irreal, que no puede ser, pero hasta que no se levante una generación que crea lo que Dios nos ha dado, nunca podremos realizar la función y seguiremos jugando a la iglesia. El hombre es un ser creado por Dios, hecho a la imagen de Dios, que fue creado para ejercer dominio en la tierra. Por eso fuimos hechos de la tierra, del elemento en el cual nosotros deberíamos dominar. Dios nos dio vida
por su soplo. Fuimos creados con libertad desde el principio, predestinados para vivir con Dios, creados para conocer a Dios, responsables de nuestro mundo, diseñados para gobernar y conocer nuestro entorno. Fuimos creados sin complejos, productivos, fructíferos, y fuimos diseñados para vivir por la palabra. Eso es lo que Dios desea. Gente que entienda que la vida en el Espíritu debe producir un fruto. Y ese fruto debe verse no en lo bien que adoramos o cómo levantamos nuestras manos, sino cómo funcionamos en este mundo para que Cristo en la tierra, para que el Cristo corporativo pueda manifestar la gloria de Dios en las naciones. Mientras hay hijos que solo ven las circunstancias venir, que esperan que las cosas sucedan, que aparentemente están esperanzados a ver si Dios les ayuda en algo, hay una iglesia que se está levantando con una mentalidad, con el espíritu de aquellos hombres que entendieron su responsabilidad en el mundo, como José, como Daniel, como Esther, que tenían una visión que, aunque caminaban en las realidades del antiguo pacto, tenían una visión integral del propósito de Dios. Y necesitamos nosotros no depender más de esperar a ver qué pasa en la tierra, sino determinarnos a que algo pase en esta tierra. Necesitamos tener estrategias para que lo que estamos edificando pueda abarcar el todo y no únicamente el área de cómo realizamos más reuniones congregacionales. Hay una generación José que sus planes no son cómo vamos a tener un programa de radio religioso, sino cómo vamos a producir un cambio en la educación de nuestro país. Una generación que va a comenzar a recibir citatorios de las autoridades para que puedan ellos traer soluciones sociales, industriales, artísticas, para que ayuden a que la sociedad funcione de una mejor manera. Señores, se va a cumplir la palabra de todo lo que Dios ha profetizado sobre las realidades del nuevo pacto. En el Salmo 72, todos los reyes se postrarán delante de Él, todas las naciones le servirán. Eso, señores, no será por imposición divina cuando Dios obligue a la gente, aunque no quieran, me tienen que servir. Eso debe ser por el convencimiento de que Dios merece ser servido y que Él es el único digno de ser adorado. El Salmo 102 dice: entonces las naciones temerán el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto el Señor habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Isaías capítulo 2: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. Ese monte, señores, somos nosotros, somos Sión. Dice: y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. El Sión somos nosotros, que estamos rodeados de muchos testigos, de espíritus hechos perfectos. La nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, la que el apóstol cuando está escribiendo el libro de Apocalipsis le dice el ángel: yo te voy a mostrar a la desposada, a la esposa del Cordero, y le dijo, y me mostró a la nueva Jerusalén. De esa Jerusalén es de donde vendrá la ley.
la ley del espíritu de vida, la ley que produce gente productiva, la ley que produce gente que tiene una mentalidad de reino y que manifiesta las características de Cristo. Debemos nosotros aprender a ver el avance del reino en avances generacionales. Un individuo no puede avanzar mucho en un periodo de su vida. Ha habido hombres que Dios ha levantado con todo el deseo del mundo, que han hecho cosas extraordinarias, pero hemos perdido la visión de trabajar multigeneracionalmente, de trabajar con nuestros hijos, de entender que lo que estamos nosotros realizando no es algo que se va a cumplir en 5 años, sino que tenemos que trabajar para establecer plataformas para que vengan otros y que de esa plataforma puedan ellos funcionar de una manera mejor. Necesitamos entender que el trabajo principal de nosotros debería de ser enfocarnos en las generaciones jóvenes, en los niños, porque ellos son los que van a recibir lo que nosotros vamos a establecer en este tiempo. No podemos seguir esperando que a través de gentes de 50 y 60 años podamos empezar un proceso de que ellos comiencen a agarrar la onda y a trabajar con todos los problemas que ellos traen, para que entonces cuando tengan 80 y que ya más o menos han entendido, ahora sí puedan comenzar a funcionar. Necesitamos trabajar con las generaciones jóvenes. El problema es que funcionamos con mentalidades de microondas. Ponemos todo el esfuerzo en querer ver un cambio en un momentito en lo particular, esperando con eso que se haga un gran logro. Pero el reino avanza gradualmente, sobre muchas generaciones. Esto es algo en donde necesitamos comenzar a trabajar viendo futuras generaciones, que podamos establecer plataformas para que los que vienen detrás de nosotros tengan algo mejor de lo que nosotros recibimos. Mira, hay algo que se está gestando y que ya está gestado y que lo vamos a ver en los próximos meses comenzarse a edificar. Algo que había sido sueño, visión, algo que parecía difícil de lograr, pero que a través de un milagro financiero Dios nos ha permitido, y es que en la ciudad de Houston vamos a edificar una plataforma, un centro comunitario, en donde vamos a tener canchas deportivas cerradas con fútbol indoor, básquetbol, cancha de voleibol, techadas cerradas con aire acondicionado. Vamos a tener escuela desde cuna, ya tenemos nosotros ahora, pero en las nuevas instalaciones, desde cuna hasta el high school. Vamos a tener centro educativo para enseñarle a la gente a través del ministerio de Rema, un centro educativo para formación de hijos de Dios para las naciones, en donde podamos tener una plataforma para el futuro, para que comencemos a desarrollar jóvenes, personas que tendrán todo el potencial para que lo que a nosotros nos costó muchos años comprender, que ellos ahora lo puedan comprender y que puedan hacer lo que nosotros ya no nos va a dar el tiempo de realizar. Queremos una generación vencedora, con una mente de conquista, gente que entienda en su espíritu estos códigos y que puedan llevar a cabo el propósito del Padre. Queremos un lugar educativo con cámaras de televisión, que se graben las enseñanzas, que de ahí se desarrollen los ministerios a las naciones, que gente pueda venir para que el apóstol Basilio
y el grupo de ministros puedan capacitarlos, habilitarlos para toda buena obra, un centro de entrenamiento para empresarios del reino, donde ellos aprendan los principios empresariales de éxito y de manifestación de la mentalidad de Dios, de cómo generar recursos para que en las congregaciones haya lo que se requiere para toda buena obra. Pero el problema es que necesitamos cambiar la manera como hemos pensado que se debe llevar a cabo la edificación del Cristo corporativo. ¿Sabes? Yo siempre he enseñado que en la tierra hay solamente una nación de Dios. ¿Quién es esa nación? La iglesia, ¿cierto? No hay dos naciones de Dios, hay una nación de Dios, la iglesia, el Israel de Dios, los herederos no según la carne, sino según la promesa. Como lo dijo Pablo claramente, no hay judío ni gentil. Ahora es un cuerpo. Esa es la plenitud de Cristo. El problema es que nosotros, que deberíamos comprender los códigos en donde en el reino se nos enseña la manera correcta de funcionar, nosotros, sin entender esos códigos, hay otros que, entendiendo la mitad de lo que tú sabes, las realidades del antiguo, a pesar de tener ritos y a pesar de tener muchas cosas que no son contemporáneas ni tienen ninguna vigencia en el espíritu, hay muchas cosas de mentalidad que ellos practican que sí les produce una vida efectiva en la tierra. Repito, hay una sola nación en la tierra, que es la iglesia. El problema es que cuando la iglesia no conoce los principios para operar en la tierra, la iglesia, aunque sean los legítimos herederos de la herencia, mientras piensa como esclavo, no puede manifestar la herencia del Padre. Mientras que hay otros que ya no son los herederos, pero por generaciones y generaciones han caminado en principios de sabiduría, en donde se les ha enseñado a ser productivos y en donde ellos manifiestan caminos más excelentes que nosotros, porque ellos practican lo que sí conocen, mientras nosotros practicamos únicamente una parte de una manera incorrecta y nos olvidamos de la creatividad, de la productividad, de cómo nosotros debemos caminar en esta tierra para ser familias más sólidas, empresarios más sólidos, trabajadores más sólidos, amas de casa más sólidos, y simplemente le hemos dejado esa parte a otros y hemos equivocado la manera de cómo nosotros hemos edificado. Mira, la nación de Israel, que no es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios es la iglesia, ellos creen en el ejercicio del dominio, algo que la iglesia no cree. Y el problema es que la iglesia debería caminar y enseñar y edificar en que la gente pueda tener la mentalidad de dominar en la tierra. Ellos piensan que el mundo es la esfera que Dios les entregó para ejercer el dominio. Ellos saben que el mandato del dominio en esta tierra es eterno y que el hombre debe vivir ejerciéndolo. Eso es parte de la religión judaica, señores. Cuando dice en Génesis capítulo 1, los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sojúzguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ellos creen que el hombre debe ejercer ese dominio. Ellos se ven como personas que están en la tierra dominando. Ellos han hecho fructificar el desierto,
no porque Dios esté con ellos, sino porque son inteligentes. Ellos creen que todo lo pueden lograr y tienen el concepto correcto de la función del hombre en la tierra. Yo espero que estés interpretando lo que quiero enseñar y que no salgas de aquí diciendo: Gerardo enseñó que la nación de Israel es la mamá de los pollitos. Pero ellos se saben cabeza y no cola. Fíjate lo que produce un entendimiento correcto de identidad de hijo. Aunque no lo sean, el entendimiento de lo que tú eres te produce un accionar en la vida. Mientras que aunque lo seas, mientras no lo crees, no funcionas de esa manera. Los padres judíos les dicen a sus hijos: cuando tú crezcas, yo quiero que seas como yo. Los padres de los cristianos les dicen: cuando tú crezcas, no seas como yo, porque no estudié, porque no pude darte lo que yo hubiera querido, no cometas los mismos errores que yo cometí. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Los judíos les dicen desde niños: tú eres cabeza, tú eres un líder, eres el dueño de la empresa que yo tengo. Y vas a tener muchas más empresas. Tú vas a ser el patrón de mucha gente. Vas a hacer crecer este negocio más allá de donde yo lo llevé. Ese niño crece con una identidad de empresario. No crece sabiendo que va a ser un empleado, que va a estar haciendo cualquier función. No, desde niño le han repetido que él es cabeza. Ellos simplemente creen lo poco que saben de la Escritura, lo creen y lo aplican. Cuando Dios habla a la nación de Israel y les dice: bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo, y bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello que ponga tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró. Si guardas los preceptos, andas en sus caminos, entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor, y te temerán, y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que le daría. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos. Y tú postrarás, y ante ti se postrarán muchas naciones, pero no tomarás prestado, y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. O sea, todo esto ellos lo creen. Antiguo pacto. No son realidades para ellos. Pero la Escritura dice que nosotros hemos sido bendecidos con todo. Pero nosotros no nos vemos como cabeza en las naciones. Nos vemos como personas que sí somos hijos de Dios, que somos capacitados para cantar, que somos habilitados para predicar, que somos habilitados para enseñar, que podemos orar correctamente. Todo eso debe producir un fruto en la tierra, en la vida práctica. Eso debe producir los padres más eficaces, debe producir las madres más eficaces para educar a sus hijos, deben producir matrimonios sólidos, debe producir gente que cuando está en el trabajo marca una diferencia, que la gente diga: yo quiero más trabajadores de esos, no sé de dónde vienen, pero tienen una forma operativa diferente. Pero tristemente no lo es. Ellos no andan en busca de una experiencia mística en el espíritu. Para nada. Ellos no buscan nada místico. Ellos lo que están buscando es una manifestación de una vida abundante, bendecida, que muestre la realidad de su fe.
¡Wow! Yo no sé quién se equivocó. Para ellos, la evidencia de una juventud que sirve a Dios es ver jóvenes que están bien preparados, trabajando en sus propias empresas, que tienen buena relación con sus padres, con sus hermanos, con sus vecinos, con una visión clara de lo que quieren lograr en la vida y con metas específicas para lograrlo. ¡Wow! Mientras que nosotros lo que medimos es una juventud que sirve a Dios, porque los vemos en un culto de jóvenes que están danzando, que están llorando y que dicen que quieren inscribirse en el instituto bíblico. Y decimos, ¡wow! Está tremenda esta juventud. Por Dios. Qué manera tan diferente de medir. Ellos saben algo que la iglesia no ha querido entender: que Dios creó la riqueza para el hombre. Para ellos la riqueza está ligada con Dios. Para los cristianos es un concepto que provoca una reacción negativa. Ellos enseñan lo que dice Proverbios: el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. O sea, ellos miden un hombre bueno no por cuántas veces se congrega, sino si dejaste herencia a tus hijos y a tus nietos. Ellos creen lo que dice Proverbios, que en la casa del justo hay mucha riqueza. Ellos no creen en un ente espiritual que los puede destruir. No, ellos dicen, somos hijos de Dios. No hay nada que nos pueda destruir. Ellos no tienen un concepto de un diablo que anda causando daño a los hijos de Dios, porque entienden que la soberanía es de Dios. Saben que Dios es soberano y que no hay un diablo personal que se está apareciendo en todas partes, en todos los rincones de la casa. No es un diablo que está haciéndoles la vida difícil. Ellos entienden que la forma como uno vive determina el fruto de su vida. O sea, no tienen a quién culpar, mis hermanos. Ellos no tienen excusa para la ineficacia. Nosotros tenemos al diablo y tenemos a que las maldiciones multigeneracionales, y que mi abuelo era así, y que había un brujo allá, mi tía, y tenemos tanta excusa. El problema es que nosotros le decimos a los niños, mira, eso es del diablo, y aquello también es del diablo, y si haces aquello, el diablo va a venir y te va a castigar. Y luego preguntamos por qué tienen miedo en la noche. En ellos no existe ninguna excusa para no ser efectivos y productivos. No la tienen. Ellos no ven excusa para no hacerlo. Por eso tú ves que en porcentaje muchos de ellos han beneficiado la sociedad donde quiera que han estado. Son efectivos en la familia, económicamente, socialmente, porque ellos creen que su función en esta tierra es una función práctica. Señores, nos olvidamos de la vida práctica. Nos olvidamos de que lo que necesitamos edificar en este Cristo corporativo es la vida de Cristo que produce
no solamente la revelación de Cristo en nosotros, no solamente las verdades eternas que forman y que dan crecimiento en la vida del Espíritu, sino que esa vida en el Espíritu debe transformarse en la manifestación en nuestra vida práctica, en algo que se puede ver y que se dice: esos caminos son más elevados que los caminos de la otra gente. Dice el apóstol Pablo que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Podemos nosotros tener la herencia. En nosotros existe una supereminente grandeza de su poder que habita en nosotros. El problema es que nosotros no hemos entendido todo lo que Dios nos ha dado y las capacidades y habilidades que Dios nos dio para que en esta tierra seamos productivos. Necesitamos una generación de jóvenes que piense que las naciones le pertenecen, que ellos son capacitados para que puedan lograr las cosas que pueden glorificar a Dios, y no para que tengan ellos simplemente logros personales. No se trata de logros personales, se trata de logros para Él. Que Él sea glorificado, que Él sea exaltado, que la gente pueda decir: queremos la vida que ustedes tienen. Necesitamos la transformación de las naciones, necesitamos una edificación que produzca una mentalidad más acertada en esta tierra. Necesitamos retomar lo que la iglesia en un tiempo de la historia tuvo y dejó por la separación de la que hablé el día de ayer entre lo secular, o esta mañana, entre lo secular y lo espiritual. Eso no existe. Todo lo que tú haces, en la asignación que tú haces, es una función divina.